Publicado el 6 de mayo de 2016 y actualizado el 27 de mayo de 2019. La fuente, sataka.com, enlace escrito en la descripción del video. ¿Cómo funcionan los inhibidores de frecuencia y por qué está prohibido su uso? ¿En alguna ocasión has ido a abrir tu coche con el mando a distancia y no abría? Vale, puede que te hubieses quedado sin pilas, pero también te pudo pasar porque te encontrabas cerca de una comisaría, cuartel u otros lugares especialmente protegidos. Quizás en ese momento no te diste cuenta de por qué te podía ocurrir eso, pero la respuesta es bien sencilla: inhibidor de frecuencias. Los inhibidores de frecuencia son aparatos que van desde el tamaño de una petaca al de una maleta con un propósito bien sencillo: interrumpir las comunicaciones. Y a día de hoy conseguir uno de estos aparatos no es demasiado complicado, pero otra cosa es la legalidad de su uso. Conozcamos en profundidad cómo funcionan y por qué están prohibido usarlos. ¿Qué es y cómo funciona un inhibidor? Los inhibidores de frecuencia tienen un objetivo muy claro y sencillo: impedir comunicaciones en ciertas frecuencias. Pero como no es sencillo bloquear un aparato para que no se pueda comunicar con otro, la solución para impedir ese tránsito de información es muy sencillo y similar a un ataque DDoS: introducir en la frecuencia indicada ruido, información inútil que sature la banda, impidiendo que la información verdadera no llegue. Los inhibidores pueden ser usados para interferir distintos tipos de comunicaciones o dispositivos, desde redes móviles, radares de velocidad, Bluetooth, GPS, infrarrojos. Pero a pesar de su variedad de uso, todos los inhibidores son realmente sencillos. Se basan en un circuito que cuenta con un oscilador que genera la señal, un generador de ruido, una etapa de ganancia para dar suficiente potencia a la señal y finalmente una o varias antenas que transmiten lo generado por la placa. Y como comentábamos inicialmente, inhibidores los hay de todos los tamaños. Desde poco más que un móvil a tan grandes como una maleta de mano, siempre dependiendo de las frecuencias que se quieran barrer, los hay para una sola o para varias, y del alcance, desde algunos metros hasta más de 1 kilómetro. Y por supuesto, si alguien se pregunta el origen o inicios de estos aparatos, nos tendríamos que remontar a una guerra, concretamente la Segunda Guerra Mundial, donde ambos bandos usaron inhibidores para interferir las comunicaciones del enemigo. ¿Por qué se prohibieron o restringió su uso? Con los inhibidores de frecuencia ha ocurrido como con otros muchos avances, los tecnológicos incluidos: siempre hay quien le da un uso no debido. Los inhibidores de frecuencias pueden tener usos tan legítimos como proteger edificios concretos, impidiendo la activación remota de explosivos por ejemplo, pero son muchos los casos en los que su uso puede ser indebido, aunque quien emplee el inhibidor no sea consciente de ello. El uso de inhibidores, por ejemplo, se popularizó hace unos años en varias universidades españolas: Oviedo, Sevilla, Zaragoza o Valencia son algunos ejemplos. ¿Para qué? Como la tecnología se estaba usando a favor de los estudiantes que prefieren no tocar un libro, mediante el uso de pinganillos conectados con una persona en el exterior que facilitaba las respuestas de exámenes, fueron varios los profesores o facultades que tiraron por la calle del medio, usando inhibidores de frecuencia que impidiesen la comunicación con el exterior. Varias facultades usaron inhibidores para evitar la comunicación con el exterior durante exámenes. Existen varios problemas en estos casos. El primero es que el radio de acción de los inhibidores no es controlable, más allá de la potencia que determina los metros a los que pueden afectar, por lo que podría estar perjudicando a usuarios que no estuviesen presentes en el aula del examen. Por otro lado, inhibir todas las frecuencias que pueden usarse en un móvil no es una tarea sencilla, ya que pueden variar según el operador de cada móvil, o incluso también se podría usar una red Wi-Fi o Bluetooth para la comunicación. Alarmas comunicadas por red móvil. Otro uso más que indebido que se le ha dado a los inhibidores de frecuencia es para los robos en domicilios u otros lugares. Las alarmas que se conectan por red móvil se han popularizado en los últimos tiempos, ya que son más fáciles de instalar y más económicas. El problema en este caso es que los ladrones podrían acudir al lugar a ser robado con un inhibidor. Generalmente las alarmas usan la banda de los 900 MHz, para que la alarma no pueda comunicarse con la central. Afortunadamente, las empresas de alarmas ya son conscientes de que usar la red móvil convencional es susceptible de ser interferida por inhibidores de frecuencias, que como veremos a continuación se pueden conseguir fácilmente por Internet. Por ello lo primero que recomiendan es o bien instalar una alarma que se comunique por red fija, susceptible obviamente a cortes de cable, o usar redes como la de Sigfox, que gracias al empleo de una frecuencia ultra estrecha es prácticamente imposible de ser inhibida. Lo que dice la ley sobre su uso. Visto estos usos no tan amistosos de los inhibidores de frecuencia, y los que no hemos mencionado, las autoridades tuvieron que tomar partido sobre el uso de estos dispositivos. Un informe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio de Interior, en España, deja claro si podemos usar inhibidores.
Los dispositivos inhibidores de frecuencia solo pueden ser usados por las fuerzas y cuerpos de seguridad y administraciones públicas autorizadas, por lo que, en la actualidad, todos aquellos que se estén utilizando fuera de esta excepción, y sin la autorización expresa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, se encuentran al margen de la legislación vigente, pudiendo aplicarse, en consecuencia, previa denuncia, el correspondiente régimen sancionador por parte del organismo competente. Con las anteriores palabras queda muy claro que solo las fuerzas de seguridad del Estado pueden hacer uso de los inhibidores y de hecho las sanciones a las que nos exponemos en caso de no hacer caso a esas palabras, recogidas en la Ley General de Telecomunicaciones, van desde los 500.000 euros en el caso de que se considere una infracción grave e incluso hasta los 20 millones de euros en el caso de que se declarase como una infracción muy grave. En España las sanciones por usar un inhibidor van desde 500.000 euros hasta 20 millones. Y España no es el único caso de país que prohíbe su uso, ya que nuestra ley solo traslada una directiva europea, aunque por ejemplo, Estados Unidos también prohibió en su día su uso. Aún así, se sabe de casos de países que a lo largo del tiempo han usado los inhibidores no solo para protegerse, también los han usado para impedir las comunicaciones por radio desde el exterior. ¿Les gusta nuestro contenido? Dependemos de ustedes. Por favor reaccionen, comenten y compartan. También tenemos Buy Me a Coffee, GoFundMe. Sus donaciones ayudan a dedicarnos un poco más en este tipo de contenido.